Ensalada de lechuga y zanahoria sin azúcar, receta rápida y económica. Hola, mi gente linda. Bienvenidos una vez más a Qué Rico Recetas. Para llevar a cabo esta sabrosa ensalada vamos a comenzar con la lechuga crespa. Yo tengo una cabeza pequeña, pero suficiente para esta ensalada. La lavamos muy bien hoja por hoja, asegurándonos de quitar toda la tierra o impurezas que pueda tener. Puedes dejarla unos minutos en agua con un chorrito de vinagre blanco si deseas desinfectarla más profundamente. Seguimos con la zanahoria, que además de aportar un color hermoso a nuestra ensalada, tiene un sabor dulce natural y muchos beneficios. La lavamos, la pelamos, la cortamos en láminas delgadas y posteriormente la cortamos en cubos medianos. Ponemos la zanahoria en una olla junto con una taza de maíz dulce. Agregamos agua hasta cubrir y una cucharada rasa de sal. Ponemos a cocinar durante 6 minutos. Te sugiero suscribirte al canal, donde encontrarás recetas frescas, variadas y saludables, ideales para toda la familia, incluso si buscas preparaciones sin azúcar o pensadas para diabéticos. Luego vamos con los tomates maduros. Vamos a utilizar 2, bien rojos y firmes. Los lavamos muy bien, les retiramos las semillas si queremos una ensalada más seca, o las dejamos si queremos un poco de jugosidad extra. Yo los pico en cubos medianos para que se noten en cada bocado. Si te preguntas qué ingredientes necesitas para esta receta, no te preocupes, los he dejado todos bien detallados en la descripción del video. Ahí encontrarás también las cantidades exactas para que no se te escape nada. Es muy fácil de seguir. Es el momento de retomar la lechuga, la escurrimos muy bien y la cortamos en trozos medianos, no tan grandes para que sea fácil de comer, ni tan pequeños para que conserve su textura crocante. En una ensaladera o en un recipiente de nuestra preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto, agregamos la lechuga, el maíz y la zanahoria cocidos, y el tomate maduro. Reservamos y en otro recipiente haremos el aderezo. Para ello, agregamos 200 gramos de yogur griego natural, una cucharada de mostaza, una cucharada de vinagre blanco, una pizca de sal, una pizca de pimienta negra molida y 2 cucharadas de cilantro fresco cortado finamente. Con un tenedor o batidor manual batimos hasta formar una mezcla suave y homogénea. Finalmente incorporamos el aderezo a la ensalada. Con una cuchara grande o una espátula mezclamos hasta formar una mezcla suave y homogénea. El resultado es una ensalada cremosa, con un equilibrio perfecto entre dulce, ácido, crujiente y fresco. Ideal para cualquier ocasión, puede acompañar un trozo de pollo al horno, un filete de pescado, una porción de arroz, o simplemente comerse sola con unas tostadas integrales o unas galletitas saladas. Si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal Qué Rico Recetas, activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas recetas y, por supuesto, dejarme un like si les gustó este video. Ensalada deliciosa y saludable sin azúcar con muy pocos ingredientes, te encantará. Para llevar a cabo esta exquisita preparación vamos a comenzar por la base de nuestra ensalada, que será una hermosa lechuga crespa. Lo primero que haremos es lavar muy bien la lechuga hoja por hoja. Yo siempre recomiendo hacerlo con agua fría y un chorrito de vinagre blanco para eliminar cualquier impureza o residuos. Seguimos con el pepino. Usaremos solo la mitad de un pepino, suficiente para darle un toque de frescura y ese sabor ligeramente crujiente que combina perfecto con las hojas verdes. Lo lavamos muy bien, y para esta receta retiramos la piel. Una vez hecho esto, lo cortamos en cubos medianos. Finalmente lo reservamos. Me gustaría que te suscribas y formes parte de esta comunidad donde todos los días subimos recetas ricas, saludables y con muchísimas opciones que se adaptan a todo tipo de alimentación.
Ahora vamos con la zanahoria. Usaremos solo media zanahoria. La lavamos, la pelamos, la cortamos en 4 partes a lo largo y luego cortamos en láminas delgadas. Reservamos al finalizar. Para que no te pierdas ningún detalle, en la descripción de este video encontrarás la lista completa de ingredientes que utilizamos. Todo está organizado para que puedas consultarlo mientras preparas esta deliciosa receta. Pasamos ahora al tomate maduro. Elegimos uno que esté firme pero bien rojito, porque queremos que esté jugoso pero que no se deshaga. Lo lavamos, le retiramos el tallo y lo cortamos en cubos medianos. Es el momento de retomar la lechuga. La dejamos escurrir muy bien o la secamos con papel de cocina. Este paso es importante para que nuestra ensalada no quede aguada. Una vez esté seca, vamos a cortarla en tiras no muy delgadas. En una ensaladera o en un recipiente de nuestra preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto, agregamos la lechuga, el tomate maduro, la zanahoria y el pepino. Para finalizar como aderezo agregamos 100 gramos de crema de leche o de yogur griego natural, una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida. Con una cuchara grande o una espátula mezclaremos suavemente, asegurándonos de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Si has llegado hasta aquí es porque te ha gustado esta receta, y eso me hace muy feliz. Ahora me encantaría saber un poco más de ti, desde qué ciudad o país me estás viendo. Déjame un comentario, porque es increíble saber cómo las recetas viajan y llegan a tantos lugares. Gracias por estar aquí. Esta ensalada es tan versátil que la puedes servir como entrada, como acompañamiento de carnes, pescados o arroz, o incluso como plato principal si estás buscando una comida ligera para la cena. Va perfecta con un filete de pollo a la plancha, una porción de arroz integral o una tortilla de huevo. La ensalada más saludable y deliciosa, te encantará. Hola, mi gente hermosa de Qué Rico Recetas. Para llevar a cabo esta deliciosa preparación vamos a comenzar con la lechuga crespa. Lo primero que debemos hacer es separar la hoja por hoja y lavarla muy bien, preferiblemente con agua y un chorrito de vinagre para eliminar cualquier impureza. Ahora vamos con el tomate maduro. Vamos a escoger uno que esté firme pero bien rojito, para que tenga ese sabor dulcecito y jugoso que tanto nos gusta. Lo lavamos bien, le quitamos la parte del tallo y lo cortamos en 4 partes iguales. Luego lo cortamos en láminas delgadas. El tomate es una excelente fuente de licopeno, que es un antioxidante natural buenísimo para proteger nuestras células, además de aportar vitamina C y un sabor que combina perfecto con el resto de los ingredientes. Seguimos ahora con el pepino. Vamos a usar medio pepino, que nos aporta una frescura deliciosa y también mucha hidratación, porque está compuesto en su mayoría por agua. Si te gusta con cáscara, solo asegúrate de lavarlo muy bien. Si prefieres pelarlo, también está bien. Luego lo cortamos en rodajas finas o en medias lunas, como más te guste. Seguimos con la cebolla morada. Vamos a usar solo la mitad de una cebolla de huevo roja pequeña. Esta cebolla tiene un sabor más suave y dulce que la blanca, y además le da un color muy bonito a la ensalada. La cortamos en julianas pequeñas, y si eres de los que encuentra el sabor de la cebolla muy fuerte, un truquito es dejarla unos minutos en agua con limón antes de incorporarla a la ensalada. Esto suaviza bastante su sabor y la hace más digestiva. Y ahora el toque cremosito y especial, el aguacate. Vamos a usar medio aguacate, que esté en su punto, ni muy verde ni muy blando. Lo partimos por la mitad, le retiramos la semilla, le quitamos la cáscara con mucho cuidado y lo cortamos en cubos.
Retomamos la lechuga y la escurrimos muy bien o la secamos con papel de cocina para que no quede aguada. Ya que esté bien seca, la vamos a cortar en tiras no muy delgadas, ni muy grandes ni muy pequeñas, lo justo para que se puedan comer fácil sin tener que cortarla más en el plato. En una ensaladera o en un recipiente de nuestra preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto, agregamos la lechuga, el tomate maduro, el aguacate, la cebolla roja y el pepino. Para finalizar como aderezo agregamos el jugo de un limón, una pizca de pimienta negra molida, una pizca de sal y 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen. Con una cuchara grande o una espátula mezclaremos suavemente, asegurándonos de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Si has llegado hasta aquí es porque te ha gustado esta receta, y eso me hace muy feliz. Ahora me encantaría saber un poco más de ti, desde qué ciudad o país me estás viendo. Déjame un comentario, porque es increíble saber cómo las recetas viajan y llegan a tantos lugares. Gracias por estar aquí. Y ya está lista nuestra ensalada, llena de colores, texturas y sabores. Es perfecta para acompañar un filete de pescado al horno, un pollo a la plancha, un arroz con verduras o incluso una tortilla de huevo. Así se prepara la más exquisita ensalada. Para llevar a cabo esta deliciosa ensalada vamos a empezar por la base, la lechuga. Yo estoy usando una lechuga verde lisa, pero si tú tienes otro tipo como crespa, romana o incluso espinaca fresca, también te sirve. Lo importante aquí es lavar muy bien las hojas. Puedes ponerlas en un bol con agua y unas gotas de vinagre blanco, dejarlas reposar un par de minutos, y luego enjuagarlas muy bien. Esto ayuda a eliminar cualquier impureza o bichito que pueda estar escondido entre las hojas. Repetimos este mismo proceso con 250 gramos de fresas frescas. Ahora vamos con el mango. Buscamos uno que esté en su punto, ni muy verde ni muy maduro, lo ideal es que esté pintón, que se deje cortar fácil pero que todavía tenga firmeza. Lo pelamos con mucho cuidado, le retiramos la pulpa alrededor de la semilla y lo cortamos en cubitos. El mango le aporta dulzura, una textura suave y jugosa, y además es una fuente excelente de vitamina y fibra. Una delicia tropical que no puede faltar. Te invito con todo el cariño a suscribirte a este canal, donde todos los días subimos recetas para todos los gustos, fáciles, saludables, sin azúcar y pensadas para toda la familia. Seguimos con el aguacate. Vamos a cortar uno que esté maduro pero firme, lo abrimos por la mitad, le quitamos la semilla y con la ayuda de una cuchara lo sacamos con cuidado. Luego lo cortamos también en cubos. El aguacate es riquísimo en grasas saludables, especialmente en ácido oleico, que es excelente para el corazón. Además, tiene potasio, vitamina y una textura tan cremosa que parece un regalo de la naturaleza. Retomamos las fresas, las escurrimos y les quitamos el tallito verde. Luego las partimos en mitades o en cuartos, dependiendo del tamaño. Para que no te pierdas ningún detalle, en la descripción de este video encontrarás la lista completa de ingredientes que utilizamos. Todo está organizado para que puedas consultarlo mientras preparas esta deliciosa receta. Retomamos la lechuga y una vez limpias, las vamos a escurrir bien. Puedes usar una centrífuga de lechuga o simplemente secarlas con un paño limpio o servilletas. Es importante que estén bien secas para que no se agüe nuestra ensalada. Luego cortamos en tiras no muy delgadas. En una ensaladera o en un recipiente de nuestra preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto, agregamos las fresas, el mango, el aguacate y la lechuga. Con una cuchara grande mezclaremos suavemente hasta que los ingredientes se integren.
Para finalizar como aderezo agregamos el jugo de un limón, una pizca de sal, una pizca de pimienta negra molida y un chorrito de aceite de oliva extra virgen. Con una cuchara grande mezclaremos suavemente, asegurándonos de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Finalmente servimos y decoramos con queso parmesano rallado y ¡listo! La ensalada sin azúcar más exquisita que habrás de probar. Hola, mi gente querida de Qué Rico Recetas. Para llevar a cabo esta sabrosa ensalada comienzo con la lechuga. La de hoy es una lechuga fresca, de hojas sueltas y lisas, que en cuanto la tocas se siente firme y crocante. La separo hoja por hoja y la llevo directo al chorro de agua fría. Me gusta incluso dejarla unos minutos en agua con un chorrito de vinagre, solo para asegurarme de sacar cualquier impureza. Repetimos este mismo proceso con 70 gramos de hojas de espinacas frescas. Continuamos con la piña, la reina tropical de la dulzura. Elijo una que huela rico en la base y sea apenas al presionarla. Con un cuchillo bien filoso la pelo de arriba abajo, cuidando de retirar todos los ojitos marrones. Parto la piña por la mitad, quito el corazón fibroso, a veces lo reservo para aromatizar agua, y el resto de la pulpa la corto en cubos de bocado, ni muy grandes ni muy pequeños, para que su jugo quede atrapado dentro y salte en cada mordisco. Me encantaría que te unas a esta comunidad y te suscribas, porque aquí hay recetas nuevas todos los días, con muchas alternativas sin azúcar y aptas para diabéticos. Ahora paso al pepino. Uso uno de piel firme, verde brillante. Lo lavo y, para esta receta, retiro su cáscara y sus semillas. Procedo a cortarlo en cubos medianos, reservo al finalizar. Si te preguntas qué ingredientes necesitas para esta receta, no te preocupes, los he dejado todos bien detallados en la descripción del video. Ahí encontrarás también las cantidades exactas para que no se te escape nada. Es muy fácil de seguir. Retomamos la lechuga, la escurro muy bien, si tienes centrifugadora, úsala, si no, sacude y seca con paño limpio. Luego cortamos en tiras delgadas. Repetimos este mismo proceso con las hojas de espinacas. En este caso aplicamos el corte chiffonade, es decir, tiras muy delgadas. En una ensaladera o recipiente de nuestra preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto, agregamos la lechuga, las espinacas, la piña y el pepino. Con una cuchara grande o una espátula mezclaremos suavemente, asegurándonos de que todos los ingredientes se incorporen en su totalidad. Si has llegado hasta aquí es porque te está gustando esta receta, y eso me hace muy feliz. Ahora me encantaría saber un poco más de ti, desde qué ciudad o país me estás viendo. Déjame un comentario, porque es increíble saber cómo las recetas viajan y llegan a tantos lugares. Gracias por estar aquí. En otro recipiente haremos el aderezo, para ello, agregamos 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, 1 cucharada de vinagre balsámico, el jugo de un limón, 1 cucharadita de ajo en polvo, 1 pizca de sal y 1 pizca de pimienta negra molida. Con un tenedor o batidor manual batimos hasta formar una mezcla suave y homogénea. La ensalada está lista, fresca, crujiente, jugosa, ligera y llena de matices. Puedes servirla solita como almuerzo ligero si buscas depurar después de un fin de semana cargado, o ponerla al centro para acompañar un filete de salmón a la plancha o un pollo marinado. No olvides regalarme tu like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos contenido nuevo. Nos vemos muy pronto en otra receta, aquí, en Qué Rico Recetas.